6 años que tengamos el museo así, y yo creo que es porque lo mereces. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en el día de hoy. En este día tan especial, en este día que hacemos la sexta entrega del Escobón de Oro, y como sabéis, la entrega del Escobón de Oro nace en mención especial para aquella persona, asociación o institución que desarrolle o haya desarrollado o estén desarrollando una labor especial en beneficio de Jarandilla o promocionando o defendiendo la fiesta de los escobazos. Y yo creo que Ramón tiene todo esto, ¿no? Antes de nada, quiero también dar las gracias al equipo de promoción que año tras año me acompaña promocionando esta fiesta, que seguro que el año que viene ya va a ser el interés turístico nacional. Ya nos queda muy poquito, nos queda un pasito, y yo creo que después de 32 años que ya está declarada el interés turístico regional, pues ya merecemos ese reconocimiento. Este año el premio ha recaído sobre Ramón Piñeiro. Yo podría decir muchas cosas sobre él, muchos recuerdos de la infancia. Siempre que viene recordamos muchas cosas. Y me acuerdo de un año cuando le propusimos a dar el pregón del Soberá, y me dice, oye, ¿y no puedo dar el pregón de los escobazos? Y luego seguro que os contará él porque este día es tan especial para él. Y le dije, no puedes dar el pregón de los escobazos porque no hay pregón el día de los escobazos. Primero empezar con el pregón del Soberá, y hoy merecidamente va a recoger este premio. Como bien digo, Ramón lleva el nombre de Jarandilla con pasión y compromiso, tanto en el ámbito local como en otras regiones del país. Su disponibilidad en colaborar en iniciativas que benefician la promoción de su pueblo siempre está disponible. Y antes de dar el premio, Fermín, te invito a que nos acompañes. Bienvenido a este museo, y es por la alegría que nos da verle, como ha dicho Pablo, este museo lleno. Pero es que no solo hoy, cuando está lleno, es que viendo las estadísticas que tenemos durante todo el año, por aquí pasa muchísima gente. Y es importante este museo para toda la gente de Jarandilla, porque cuando sale la gente por esa puerta, sale ya empapada la primera información. Lleva la primera información de nuestra fiesta. Nuestra fiesta es una de las fiestas más queridas. Y eso es, hay que agradecérselo, como he dicho, a Almudena, porque gracias a ella, por la gente cuando sale ya empapada y se lleva esa primera impresión. Y digo esa primera impresión porque, como siempre he dicho, hasta que no está dentro de los escobazos, dentro de la fiesta, no sabe lo que es en sí la fiesta, ¿no? A mí cuando me preguntan qué se siente por esta fiesta, siempre digo lo mismo, que para saber lo que se siente hay que estar dentro de ella. Y hasta que no estás dentro de ella, no sabe lo que es esta fiesta, ¿no? Ramón, yo quiero decir lo que ha dicho Pablo, ¿no? Ramón, este premio nace para las personas que, por el nombre, como bien ha dicho Pablo, de Jarandilla, llevan el nombre de Jarandilla fuera de su pueblo, porque muchas veces dice el refrán que uno no es donde nace, es donde pase, y yo no estoy de acuerdo con ello. Uno es donde nace, y siempre no se puede olvidar de las tradiciones, no se puede olvidar de dónde viene, lo que hemos sido y lo que al final somos. Y tú lo has hecho siempre. Y no lo digo porque esté aquí delante, lo digo porque lo he vivido. En la fiesta de la Virgen de Soberán, nuestra patrona, la otra fiesta también tan querida por los jarandillanos, pues él vino a dar el pregón. Tiramos desde las 12 tomando caña, luego nos fuimos a comer, luego fuimos con los mayordomos a hacer la petición de rosca. Se tiró todo el día hablando de Jarandilla. Nos podía haber estado hablando de su negocio, de su restaurante, no. Se tiró todo el día hablando de Jarandilla, de la gente de Jarandilla, que si había muerto fulanito, que si vivía todavía menganito, que si en esa calle vivía todavía un amigo suyo que tenía. De verdad, se tiró todo el día así. Pero es que voy a ir más allá. Nosotros, Pablo, cuando fuimos, que no sé si te recordarán, cuando fuimos a por la ambulancia que tenemos para llevar a los centros día, a los del centro de los mayores al centro día, en Manogrollo, a por la ambulancia, y fue el presidente Cruz Roja el que estuvo con nosotros, nos llevó a un restaurante a comer, y cuando estábamos comiendo en el restaurante nos dijo, fíjate, podíamos haber ido al restaurante del Jarandillano, pero está cerrado. Podía haber dicho el nombre del restaurante, no, dijo el nombre del Jarandillano. ¿Qué quiere decir eso? Porque posiblemente, Ramón, cuando vaya la gente ahí, los empapes también del nombre de Jarandilla, porque podían haber dicho que era el nombre del restaurante, sin embargo dijo el nombre del Jarandillano.
Con lo cual eso también dice mucho, ¿no? No me voy a alargar más porque creo que Ramón dice que está nervioso y que estoy viendo y muchas veces cuando estás nervioso lo que quieres es salir consciente mejor y para verdad Ramón. Pues ahora ponemos el premio y luego va a intervenir. Nada, muchas gracias, que disfrutéis de la fiesta, que esta noche cuando vayáis a casa todos vayan con una sonrisa en la cara, porque eso será señal de que lo habéis pasado bien. Muchas gracias. Voy. Perfecto, gracias.